Buenas a todos, a todas, y hoy les hablaré sobre los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumrán. Son unos fragmentos de manuscritos judaicos antiguos, 972 la colección. Están redactados en hebreo y arameo, casi todos. Solo habían algunos ejemplares en griego. Se les llama así porque lo encontraron en las cuevas que están situadas en Qumrán, Cisjordania, a las orillas del Mar Muerto. La mayor parte de estos datan del año 250 a.C. al año 66 después de Cristo, anterior a la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Fueron encontradas fortuitamente por dos pastores beduinos en una de las cuevas mientras perseguían a una de las cabras en las cercanías de las ruinas del Qumrán. Estos beduinos son árabes nómadas que habitaban los desiertos de Oriente Próximo, la península arábica, que es de donde tienen su origen, y del norte de África. Estos beduinos son de la tribu Ta'ami-Red. En el transcurso de los años descubrieron en la región en diferentes circunstancias vasijas de barro con manuscritos en hebreo y en griego. Uno de estos descubrimientos, hallazgos, lo realizó Orígenes, considerado el padre de la Iglesia. Esto en el siglo III. Encontró unos manuscritos dentro de una vasija y utilizó alguno de los salmos que estaban dentro. En el año 217, cerca de Jericó. Con posterioridad, en el siglo IX, se supo de otro descubrimiento hecho por judíos, que informaron de ello a una iglesia cristiana. Los primeros 7 manuscritos, 7 rollos de pergamino, que es de piel animal procesada para convertirse en un soporte escrito, tienen la certeza de que proceden de Qumrán. Estos rollos los vendieron troceados para aumentar su precio a 2 anticuarios en Belén. Los anticuarios son expertos, tasadores. 4 de ellos los revendieron por una pequeña cantidad al archimandrita, que es un título eclesiástico, a Atanasio Josué Samuel, más conocido como Mar Manuel, del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén. Los 3 siguientes terminaron en las manos de Eleazar Sukenik, profesor judío, arqueólogo de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Este se dio cuenta de su valor y los compró en 1954. Con posterioridad se publicaron copias de los rollos y despertó el interés masivo por parte de los arqueólogos bíblicos. Al publicarse las copias dio como resultado que se hallaron otros 600 pergaminos y cientos de fragmentos más. Fueron 11 cuevas en las que fueron hallados estos manuscritos. Denominaron cada fragmento, indicando primero el número de la cueva en la que lo hallaron, seguido por la letra Q, es decir, 1Q, 2Q, 3Q, etc. Algunos de los manuscritos son el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha.
Esto los sitúa entre los textos más antiguos del Tanakh disponibles en la lengua hebrea, pero también el que permite estudiar importantes fuentes teológicas y de ordenación del judaísmo y del cristianismo. Reconocen la mayoría de los expertos, que estos manuscritos los ocultaron los esenios para protegerlos, resguardarlos de la guerra de los romanos contra los rebeldes judíos de aquellos años. Los esenios eran los miembros de una secta judía durante el período del Segundo Templo. Los manuscritos que hallaron en las cuevas son los libros del Tanakh, que incluye una versión más extensa del libro primero de Samuel. Libros apócrifos o extracanónicos. Apócrifos significa que no fueron incluidos ni aceptados en el canon de la Biblia israelita Septuaginta griega, así como tampoco de ninguna de las versiones de la Biblia que usan distintos grupos cristianos. Y estos libros considerados apócrifos son el libro de los Jubileos, el libro de Enoc o los testamentos de los patriarcas. Descubrieron en Qumrán aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fraccionadas de todos los libros de la Biblia hebrea, exceptuando el libro de Esther. Pero no hallaron fragmentos del libro de Nehemías, que en la Biblia hebrea, el Tanakh, forma parte íntegra el libro de Esdras. El libro de Isaías se encontró completo. También hallaron textos exegéticos, como los comentarios Pecharín, a varios libros de la Escritura. Pesher, que es un tipo de midrash, método de exegesis bíblico, dirigido al estudio y comprensión del texto. Eran propios de la comunidad que elaboró estos documentos. Por ejemplo, libros, calendarios, los reglamentos y normas de una comunidad religiosa judía, oraciones propias, entre los cuales son destacados el documento de Damasco, 4QD, 5QD, 6QD. Desde el año 1896 ya había conocimiento de este documento. Cuando lo descubrieron en el depósito Genizá de una sinagoga de una versión manuscrita del siglo IX. También la regla de la comunidad 1QS, 4Q, 257 y el rollo de los himnos Jodayot, un documento escrito en hebreo que tiene varios himnos que eran utilizados por los miembros de la secta de Qumrán. El nombre Jodayot es acción de gracias y se debe a la repetición constante de la frase «te doy gracias». Tenía múltiples copias, lo que demuestra que era muy importante para la secta. Luego, otro manuscrito hallado fue un rollo de cobre con temas contables y relativos a la localización de tesoros concretos, determinados. En el año 2010 se formalizó un proyecto entre la empresa Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel y tuvo un costo de $3,5 millones y el objetivo fue digitalizar los 3.000 fragmentos del documento que son los que están disponibles en Internet.
Incluye además las traducciones de los textos a varios idiomas. El 26 de septiembre de 2011, en el Museo de Israel, se impulsó un proyecto digital de los manuscritos del Mar Muerto. Esto permite que los usuarios exploren estos manuscritos antiguos bíblicos con un nivel de detalle que ha sido inalcanzable hasta ese momento. En febrero de 2017, arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén hicieron el anuncio del descubrimiento de la cueva número 12 en unas colinas del oeste en la región de Qumrán. Esto es, cerca de la orilla noroccidental del Mar Muerto. Se hallaron frascos de almacenamiento vacíos y rotos. Y se supone que retiraron el contenido con anterioridad. También encontraron hachas de hierro, que datan aproximadamente del año 1950. Y con esto se deduce que la cueva fue saqueada. La mayor parte de los manuscritos están hoy en el Museo de Israel y en el Museo Rockefeller, que ambos están en Jerusalén. También en el Museo Arqueológico de Jordania, en Amán. Y unos menos están en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. O en manos privadas como la colección Schoyen, en Noruega. En el año 2020, en Washington, D.C., anunciaron que los 16 fragmentos que se hallaban en el museo eran falsificaciones que realizaron en el siglo XX. Los nuevos descubrimientos no cuestionan los miles de fragmentos reales que su mayor parte está en el Santuario del Libro. Es una parte del Museo de Israel, cerca de Givat Ran, en Jerusalén, donde se albergan los rollos del Mar Muerto. Y a continuación les leo Salmos 47. Y aquí cita el rollo de la Torá, en la versión Kadosh israelita mesiánica. Y dice: Entonces dije, he aquí yo vengo. En el rollo de la Torá está escrito referente a mí. Y bueno, vemos como los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumrán son un gran descubrimiento en la historia, que nos aportan un poco más de conocimiento. Shalom.